Parece descabellado pensar que en la naturaleza en la cual vivimos puede existir un ser casi indestructible, resistente a cualquier clima, que pueda vivir sin oxígeno, sin agua, en zonas contaminadas o incluso que sea capaz de sobrevivir al espacio exterior. Quitando la ficción de por medio, nadie creería que en la vida real existiese semejante criatura, pero la realidad es que sí existe y se llama tardígrado. El tardígrado, o más conocido como oso de agua, es un diminuto ser de medio centímetro que puede vivir prácticamente en cualquier lado. La mayoría son terrestres, viven en la película de agua que cubre los musgos, líquenes o helechos, aunque también pueden llegar a habitar océanos y ríos, zonas en extremo calurosas o en extremo gélidas. Pueden vivir hasta 200 años y se alimentan de líquidos vegetales o animales. Lo curioso de ellos es que son los animales más resistentes del universo conocido. Pueden resistir temperaturas tales como 273 grados bajo cero, que es la temperatura más baja que se puede encontrar en nuestro planeta, o por el contrario, temperaturas de 151 grados, de modo que pueden sobrevivir estando en agua hirviendo. También soportan radiación nuclear de 570.000 niveles, siendo que el humano muere con solo 500 niveles. Este animal puede pasar 120 años sin agua. Otra de las cualidades extraordinarias de este ser es que puede sobrevivir en el espacio exterior, a presiones atmosféricas 6.000 veces superiores a la de la Tierra. En septiembre del 2007 se lanzó la sonda espacial de Rusia y la ESA, y en ella fueron colocados un grupo de tardígrados. Se comprobó que no solo sobreviven a las condiciones del espacio exterior, sino que incluso mantuvieron su capacidad reproductiva, por lo que se le considera el ser vivo más resistente. Una de las razones por la cual los tardígrados resisten todas estas situaciones extremas es su facilidad para entrar en un estado de animación suspendida, conocido como criptobiosis o estado anhidrobiótico. Básicamente es un proceso de deshidratación y pasan de tener 85% de agua a solo 3%. En este estado, todos los sistemas del organismo se reducen o directamente se anulan y pueden mantenerse así hasta 4 años. A pesar de esto, en el Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón consiguieron reanimar a ejemplares que llevaban más de 30 años congelados. Entrar en contacto con estos diminutos animales no es cosa difícil, incluso hasta los puedes tener de mascota. Solo se necesita un microscopio y algo de musgo. Primero debes de buscar el musgo. Puedes encontrarlo en cualquier lugar que tenga humedad. Asegúrate de que esté bien húmedo. Luego ponlo en una placa de Petri. Estas placas son un recipiente que sirven para cultivar células, observar germinaciones de semillas o en este caso, examinar el comportamiento de animales diminutos. Luego de colocar el musgo con agua de lluvia o agua destilada hasta 1 centímetro. Esto hará que los tardígrados se activen. Deja el musgo de remojo de 8 a 24 horas. Exprime el agua del musgo en la placa y observa con el microscopio. Si tienes suerte encontrarás uno o más. Si no encuentras ninguno, puedes probar con otro musgo. Cuando ya tengas uno y quieras conservarlo, cámbiale el musgo una vez al mes. Ellos se alimentan del musgo y de aún más minúsculos gusanos que viven en él. También debes de volver a verter agua en la placa una vez que se esté secando. Recuerda que tiene que ser agua de lluvia o destilada. Quizás no es la mascota más entretenida, pero resulta realmente excitante poder tener en tu propia casa y por tus propias manos al animal más resistente del mundo. Es muy posible que en el final de los tiempos solo estén los tardígrados y por supuesto la medusa inmortal. Es realmente interesante el universo microscópico que vive a nuestro alrededor del cual no tenemos conciencia. ¿Te gustaría tener tu propio zoológico de tardígrados? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.